chicos, les saluda su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. En el día de hoy estaré hablando sobre esta clase mejor conocida como rastreador, debido a que es la clase que menos ha tenido participación en mi canal, ya que solamente hice un video mostrando esta clase al momento que fue introducida al juego. Como también hablaré brevemente del arma de nivel 5 que lleva por nombre Twin, siendo para mí la mejor arma de esta clase rastreador. Esta clase llegó a cada uno de nosotros durante la actualización 29, conformando la 11ª clase introducida en el juego. Una clase diseñada con un aspecto muy idéntico a un perro. Se puede decir que la clase rastreador tiene un gran parentesco en sus armas con las demás clases como el cazarrecompensas, el zapador y la X1 Morph, debido a que sus armas tienen un gran parentesco a estas dos clases, sin olvidar el completo idéntico a la X1 Morph en las armas, ya que con esta clase también podemos encontrar distintas armas con su gran parentesco a las demás clases del juego. Esta clase nos ofrece armas muy futuristas, siendo idénticas a las clases experimentales. Podemos encontrar armas que hacen la función de francotirador, escopetas, como también rifles de asaltos. Como todos sabemos, esta clase rastreador tiene como arma secundaria un perro, el cual está destinado a atacar a nuestros enemigos, así causándoles un muy leve daño, aunque en casos extremos puede que el perro sea capaz de matar a nuestros oponentes. Dentro de las habilidades que nos proporciona esta clase encontramos una llamada mejora de rastreo, la cual revela las huellas de los enemigos que se encuentren a nuestro alrededor durante 10 segundos. Esta habilidad tiene una duración de recuperación de 20 segundos. Sin olvidar las demás habilidades, las cuales, conociéndolas todas a la perfección, le podríamos sacar un excelente provecho a la hora de utilizar esta clase. Hablando del arma que considero para mí la mejor o una de las mejores de esta clase, es el arma de nivel 5, mejor conocida como la Twin. Sé que muchos tendrán gustos distintos, pero considero que esta arma está más allá de solo ser una arma de nivel 5. Se puede decir que esta arma ha tenido mayor participación en comparación a las demás armas de esta clase, con lo cual no es que diga que esta sea la mejor de todas, más bien se encuentra dentro de las mejores armas de esta clase, debido a que claramente esta clase rastreador tiene armas excelentes y a la vez curiosas en un cierto aspecto. Dentro de las especificaciones de esta arma encontramos una cadencia de 600, muy parecida a las demás armas de esta clase. La Twin a su nivel máximo nos ofrece mucho mayor movilidad, daño crítico, como también un poco más de precisión a la hora de disparar continuamente. Esta arma ofrece una precisión de un 58% con su último agarre equipado. El daño según su distancia es algo bueno, aunque no todas las armas de esta clase están totalmente capacitadas para hacer un buen daño según su distancia. Aunque de todos modos esta clase es más recomendada utilizar a corta distancia para así sacar mejor provecho a las distintas armas, como también de las habilidades que nos ofrece esta misma clase. La penetración de armadura es de un 10%, muy baja en comparación a la de distintas armas de las demás clases, teniendo en cuenta que esta clase rastreador, sus armas no suelen tener un excelente porcentaje en su daño según su penetración de armadura. Dentro de la movilidad que nos proporciona esta arma, se puede decir que es ligera en comparación a armas de las demás clases del juego. Y por último, esta arma cuenta con un cargador máximo de 40 balas. Recordando que esta clase cuenta como arma secundaria la posibilidad de equipar un perro, es muy notable que no hay absolutamente ninguna variedad en estos perros, más bien cambian un poco en estética como también en color. Utilicé el perro de prestigio. Dentro de la pequeña descripción que nos presenta este perro como arma de prestigio, nos dice mandíbula modificada para un agarre fuerte y un ataque mortal. La mayor diferencia que tiene este perro en comparación a la otra arma de prestigio es en su daño, como también en la cantidad posible que podemos obtener con este perro. El daño completo es muy elevado en comparación a las demás armas secundarias de esta clase, como también tenemos las posibilidades de que este perro tiene la ventaja de poder atacar 2 veces a nuestros enemigos. A pesar de tener un daño muy elevado, esto no nos garantiza que el perro al momento de atacar a nuestros enemigos proceda totalmente a hacernos una baja de muerte, aunque en casos extremos de que nuestro enemigo esté muy herido
o no suele defenderse, puede que el perro sí tenga la posibilidad de matar a nuestros enemigos. El mejor uso que le podemos dar a esta arma secundaria es el momento de sentir un enemigo lo más cerca posible. Sería el momento más adecuado de soltar el perro, para que así proceda a paralizar a nuestros enemigos, así permitiéndonos lograr realizar la baja mucho más fácil. Algo que por poco se me olvida mencionar, en estas diferentes partidas las cuales estuve probando esta arma, no tenía ningún accesorio equipado, ya que más bien acababa de montar esta arma para poder realizar este video. De todos modos, esto no quitó que de veras esta arma en manos correctas puede reventar a cualquier jugador. El equipamiento de núcleos que utilicé con la armadura de Kemono, recordando que estos equipamientos solo los utilicé para ir a partidas de eventos potenciados, ya que si en algún momento me veré utilizando esta clase, los núcleos serían totalmente distintos. Como núcleo ofensivo, ímpetu, ya que aumenta nuestra velocidad de sprint, núcleo perfecto para poder detectar más a los jugadores que van con infiltrado a jugar en estos eventos. Como núcleo defensivo, inmortal, ya que el portador se vuelve invencible durante 3.5 segundos después de reaparecer. El núcleo perfecto para los eventos con reaparición instantánea. Como núcleo auxiliar, imperecedero. Suelo utilizar mucho este núcleo, aparte de que me ayuda a reaparecer mucho más rápido. Me limita a estar todo el tiempo gastando polvo de diamantes innecesario con solo querer activar un potenciado. Y como núcleo de armadura, abrazador. Cambiando algo de tema, ya que no suelo agradecerles por todo el apoyo que he estado recibiendo en mis videos, la verdad que no tengo una forma de cómo pagarles, más bien seguir trayendo videos de calidad, intentando que cada video supere el anterior, ya sea en edición como también en la calidad. Voy a mandar saludos a todos los que comentaron mi anterior video. Ya sabes, si quieres ser saludado, solo es cuestión de dejar tu comentario en este video y posiblemente tu saludo aparezca en mi siguiente video. Saludos para Andrés Jiménez, Gladiator Games, Saint Vane, Scott Rose, saludos para El Marro, saludos para Hero Gaming Simon, Sasky, saludos para Diego, The Darkness, saludos para Gameplays Hood, saludos para Sniper Ranger La Piruja, Samuel Martínez Almonte, saludos para Matías Martínez, saludos para Rivas Gaming, Henry Goss, Sandía, Killer One, Killer Claw, saludos para Bando y Luis Silva, saludos para Príncipe Mano, un gran abrazo hermano si estás viendo este video, saludos para Skyler, saludos para Ado DZ, saludos para FBI, saludos para Juve, saludos para Jordi, Mendieta, Razo, Orión, Daniel Escalante Fuentes, saludos para San Vergasos, saludos para Ghost Boss, mejor conocido como Warren, saludos para Gaming Shadow, no sé si tu saludo ya lo dije, pero bueno, saludos para Kenji Gamer y saludos para Electronation Oficial. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda, si eres nuevo, no olvides en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video más para el canal. Si tienes ideas de videos que te gustaría que realizara, ya sea en colaboración o algún video en lo particular, déjamelo saber en los comentarios. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Instagram, como también te invito a formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Yo soy Relax Gaming y nos veremos en un próximo video. Are you even listening? Did I give you too much to chew on?